Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a continuar con la introducción al tema general de la regeneración o del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3. Y otra vez vamos a leer, participen en la lectura, del versículo 1 al versículo 8. Vamos a darle lectura en forma alternada. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no es Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nuevo nacimiento es el tema más importante en relación a Dios, es decir, en relación de el hombre en cuanto a Dios, porque el nuevo nacimiento es el punto decisivo, es el punto determinante que marca la diferencia de la vida del hombre en cuanto a la vida antigua y la vida nueva. Y es por eso que yo creo que el Señor dijo con toda seguridad de que es necesario nacer de nuevo, porque ese es el punto inicial de la vida con Dios. Sin el nuevo nacimiento no puede haber una verdadera relación con Dios. No puede haber una verdadera vida con Dios. Todo será religiosidad, todo será una vida simplemente profesante en Dios, pero no estará la realidad de esa vida en Dios, que es el nuevo nacimiento. Porque es en el nuevo nacimiento donde el muerto recibe vida. Es en el nuevo nacimiento donde inicia esa verdadera y auténtica relación con Dios. La gran necesidad de conocer y experimentar el nuevo nacimiento lo podemos ver desde el tiempo del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vemos en el tiempo del Señor Jesucristo? Que la mayoría de la gente estaba confiada de que era del pueblo de Dios. Ellos estaban confiados pensando que pertenecían al reino de Dios y por lo tanto estaban convencidos a sí mismos que estaban bien con Dios y que pertenecían al reino de Dios. Para ellos el sinónimo de ser del pueblo de Israel es pertenecer al reino de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo vino para demostrarles que no es así, para demostrarles que si no nacen de nuevo no pueden entrar al reino de Dios. Esa es una de las cosas que impactó a Nicodemo. Esa fue una de las cosas que lo maravilló, porque convencidos a sí mismo de que somos el pueblo de Dios, somos el reino de Dios en la tierra, el Señor Jesucristo le muestra que no es así. La mayoría de la gente en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo
estaba practicando una religión externa. Esa religión externa estaba desprovista de la verdadera realidad espiritual. Por eso el Señor siempre les habló de que ellos se ocupaban de cosas externas, pero en lo interno no había nada de la vida para con Dios. Sí practicaban su religión, sí cumplían los reglamentos, sí practicaban ciertas cosas que supuestamente eran parte de la religión del pueblo de Israel, pero en cuanto a la verdadera relación con Dios, no había nada. Siempre les habló de esa manera, haciéndoles ver que su religión no estaba agradando a Dios. Entonces podemos ver que desde el tiempo del Señor Jesucristo, Él habló de esa necesidad de nacer de nuevo. Y hoy día, en nuestros tiempos, ¿qué diremos? ¿Que esto es menos? ¿Que no se necesita tanto? Yo creo que al contrario, se necesita hablar más, se necesita meditar en este tema, se necesita enfatizar este tema. ¿Por qué? Porque no solamente es la situación ahora de la gente perdida, de la gente que está en los pecados evidentemente, sino de muchas personas que asisten a iglesias, a grupos religiosos, que sí practican ciertas cosas, pero muchas veces en su evidencia espiritual, en su evidencia de la vida que están viviendo, se puede observar que no han nacido de nuevo, no están dando las evidencias del nuevo nacimiento. Y el problema es que muchas veces viven también confiados porque dicen: yo creo en Cristo, yo profeso el Evangelio, yo soy evangélico. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es: ¿has nacido de nuevo? ¿Has experimentado la regeneración? ¿Has nacido de lo alto? ¿Has nacido otra vez? Porque es necesario nacer de nuevo. Y este es un tema tan importante que no podemos equivocarnos en este tema, porque se trata del destino eterno de las almas y no podemos equivocarnos, no debemos equivocarnos. Debemos entenderlo correctamente, debemos entenderlo bien, de tal manera que tengamos tanto el conocimiento como que esperamos que en la gracia de Dios cada uno de nosotros experimente de verdad el nuevo nacimiento. Que no estemos confiados simplemente porque venimos aquí, porque cantamos. Por eso decía que esto es tan importante, este tema, que no podemos equivocarnos. Dios nos ayude a nosotros que predicamos, a nosotros que enseñamos, que Dios nos ayude a enseñar correctamente este tema cuando tengamos que tratarlo. Pero por otra parte, que Dios también ayude a los oyentes, aquellos que están escuchando siempre, que Dios también los ayude a entender correctamente este tema. Y eso es un punto muy importante que nosotros tenemos que enfatizar, porque decía que es el punto esencial de la relación con Dios. Entonces, por esa razón, vamos a entrar a nuestro tema, y en primer lugar vamos a ver, siendo esto tan importante, siendo esto tan necesario entenderlo, vamos a comenzar en primer lugar con los conceptos falsos del nuevo nacimiento y el concepto verdadero. Si vamos a mostrar la verdad acerca del nuevo nacimiento, debemos también hacer notar los falsos conceptos que hay del nuevo nacimiento. Y esto a la vez nos previene para que nosotros podamos percibir en un momento dado, cuando escuchemos alguna enseñanza, podamos analizar. Es decir, cuando escuchemos alguna enseñanza relacionada con la regeneración o el nuevo nacimiento, podamos estar alertas, podamos percibir si de verdad esa enseñanza es la correcta o está equivocada. Entonces, tenemos aquí nuestro primer punto. Y en primer lugar vamos a ver el concepto falso del nuevo nacimiento, de la regeneración. Es, en primer lugar, la regeneración decisional. Es el primer concepto falso. La regeneración decisional atribuye al hombre la capacidad para decidir por sí mismo por su nuevo nacimiento.
le atribuye al hombre la capacidad y la habilidad, y el punto aquí es decidir por su nuevo nacimiento. Él es el que decide, el hombre es el que decide. Parece que si el hombre no hace nada, en primer lugar, si no da el primer paso, parece que no puede suceder nada en su vida. Al hombre se le atribuye, o como que el hombre contribuye para su nuevo nacimiento. El momento decisivo es el del hombre. Entonces depende del hombre, depende de la decisión del hombre. Y esto es clasificado, catalogado como la regeneración decisional. La regeneración decisional generalmente sigue este proceso. ¿Cómo es eso de la regeneración decisional? Bueno, pues esto sigue este proceso. Primero, el predicador expone la palabra. Al exponer la palabra, el predicador después hace el llamado. Generalmente es el llamado al altar. La persona levanta la mano, la persona decide pasar al frente de la congregación, al altar, y ahí la persona que pasa al frente se le explica ciertas cosas, y ahí es el momento cuando según repite la oración. Al repetir la oración es el momento de aceptación según ellos. Y es ese momento donde según repite la oración, es el momento cuando nace de nuevo. Porque es ahí cuando aquel consejero o aquel predicador le dice que si siguió esos pasos, entonces ya es un hijo de Dios. Ya naciste de nuevo. No lo dudes. No dejes que el diablo te meta dudas, porque tú ya eres un hijo de Dios. Ya tu salvación está asegurada. Ya tienes la salvación eterna. Si mueres en este momento, ¿dónde irías? Y para asegurarle, le dicen, te vas directo al cielo. Entonces, eso básicamente es llamado como la regeneración decisional. El destino eterno de la persona o la entrada al reino de esa persona fue determinada por la decisión que hizo, por todo ese proceso que él llevó a cabo. Y de esa manera se le asegura a esa persona que ya es hijo de Dios y que ya nació de nuevo. Esta práctica es engañosa. Esta práctica produce muchos falsos creyentes. Y este es el concepto que yo decía que debemos entender bien el asunto de la regeneración, porque si no, esto le va a hacer mucho daño tanto a la persona como a la iglesia donde esa persona va a ingresar. Porque la persona vive diciendo, yo hice mi decisión, yo nací de nuevo, me acuerdo del momento, y esa persona, aunque no dé las evidencias, pero como el consejero, el predicador le dijo que con lo que él hizo ya nació de nuevo, él va a vivir con esa mentalidad, y por lo tanto más tarde ingresa a la membresía de la iglesia, y la membresía de la iglesia no se ve su actividad como miembro, las responsabilidades, la labor, las cosas que debería manifestar como miembro de la iglesia. Y esto va afectando la vida tanto de la persona como de la iglesia. Este es el primer concepto falso del nuevo nacimiento o de la regeneración. El segundo concepto falso es la regeneración bautismal. Este es el error más antiguo. Y aún podríamos llamar a este error, lo podríamos llamar como una herejía. Una herejía es aquello que se aparta completamente, totalmente del punto básico de la salvación. Por eso se le llama herejía a ciertas enseñanzas, porque se apartan completamente del punto esencial de la salvación. La regeneración bautismal, este concepto enseña que es el momento cuando se le rocía agua a la cabeza del bebé o del adulto, le derraman agua. Es el momento cuando nace de nuevo.
Es el momento cuando ya llega a ser un cristiano. Las iglesias que practican esto de la regeneración bautismal anuncian cuando bautizan a un bebé, dice, ya tenemos un nuevo cristiano. Ya ha pasado por las aguas del Jordán y por lo tanto ya es un hijo de Dios. Le atribuyen al bautismo la regeneración o el nuevo nacimiento de aquella persona o de aquella criatura. Y usan varios textos. El asunto es un error antiguo donde se usan varios textos que al parecer, analizándolos bien, no es lo que enseña, pero utilizan varios textos donde se menciona como que la vida se recibe en el bautismo, el perdón de pecados se recibe en el bautismo. Parece que la salvación es por el bautismo. Y estos textos son mal interpretados y aplicados de tal manera que se formuló esa enseñanza de la regeneración bautismal. El nuevo nacimiento entonces de la persona depende del agua. Es decir que la persona si ha de nacer de nuevo depende de que pase por las aguas del bautismo. Pero vean qué sucede. Sucede que el agua entonces es manipulada por el sacerdote. Y esto quiere decir entonces que la salvación depende de la manipulación del sacerdote. La salvación entonces está en manos del sacerdote y eso es algo grave. Por eso estamos diciendo que nos atreveríamos a llamarlo una herejía. El bautismo no salva. El bautismo no da, en el sentido en que estamos hablando del nuevo nacimiento, no le puede dar vida a un muerto. El agua no puede transmitir vida. El bautismo es un símbolo de la regeneración, no es la regeneración en sí mismo. El agua representa el sepulcro y ahí simboliza lo que ya ocurrió en el corazón, no lo que va a ocurrir, sino lo que ya ocurrió en el corazón de la persona. Esto se simboliza en el bautismo. De manera que nosotros rechazamos este concepto de la regeneración bautismal porque no es el concepto bíblico. El tercer concepto falso es la regeneración por fe. Y este punto lo vamos a aclarar más tarde. Cuando queremos decir regeneración por fe, queremos decir por qué estamos diciendo que esto es un concepto falso, porque enseñan que no sucede nada hasta que la persona ejerza fe. Y dije que esto lo vamos a aclarar más porque cuando tratemos el tema de la naturaleza de la regeneración, la naturaleza del nuevo nacimiento, ¿cómo es esto? ¿Cómo ocurre? Nos vamos a dar cuenta de que antes de que la persona crea, tiene que ocurrir algo en su vida. No puede creer por sí mismo. Pero el asunto aquí es que la regeneración por fe indica que al momento de creer es el momento de nacer de nuevo. Por eso dije que esto lo vamos a aclarar bien, porque el asunto del nacimiento nuevo, en la figura que se utiliza, podría ser en un aspecto amplio, como por ejemplo el momento de ser engendrado y el momento de nacer, en la figura del engendramiento de un bebé y hasta que pasa el tiempo y nace. Entonces esos detalles entran en este aspecto. Pero el punto aquí es que se centran solamente para decir que es por fe, que no sucede nada a menos de que el hombre tenga fe. Es decir, el punto decisivo es la fe del hombre, no es lo que Dios hace, no es lo que el Espíritu Santo hace. Y esto es lo que generalmente se cree. Aunque como digo, esto lo vamos a aclarar porque ciertamente hay textos que hablan porque por la fe recibimos vida, pero ¿cuál es el sentido amplio? Entonces, lo que sucede con este concepto es que enfatizan la fe, se centran en la fe como la condición, como la única condición para la vida eterna. Y esta es la idea que mayormente prevalece. Esta es la idea que mayormente
prevalece, la regeneración por fe. Entonces estos son los tres conceptos básicos que se promueven acerca de el nuevo nacimiento o la regeneración. Ahora, el cuarto aspecto es el verdadero, porque estamos aquí en este punto de los conceptos falsos y el concepto verdadero. Y el concepto verdadero es la regeneración por el Espíritu Santo. Y las frases que se enfatizan en este punto y lo que hemos leído aquí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, encontramos que las frases enfáticas son, por ejemplo, aquí en Juan capítulo 3, el versículo 6, al final cuando dice lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí ya nos está centrando que es un nacimiento del Espíritu, es algo producido del Espíritu, viene del Espíritu, si nació es del Espíritu, es una obra. Y en el versículo 8 encontramos la figura de esa obra del Espíritu soplando vida, viene la vida del Espíritu, y al final dice que así es el que es nacido del Espíritu. El énfasis entonces está en la obra del Espíritu. Y aquí cuando estamos afirmando que el concepto verdadero es la regeneración por el Espíritu Santo, estamos diciendo que es el Espíritu el que hace la obra inicial. Él hace la obra en el corazón del pecador muerto. Y una de las cosas que da más evidencia a esto es que los verbos, cuando hablan de nacer de nuevo, los verbos griegos están en forma pasiva. En forma pasiva quiere decir que el hombre recibe ese acto del Espíritu. Él permanece pasivo, no es activo. Llega a ser activo, pero hasta que el Espíritu entonces sopla vida en él. Y las frases enfáticas aquí en Juan 3, 6, 8, se ve cómo enfatiza esto de nacido del Espíritu. Pero en la primera carta, que siempre es Juan el escritor, la primera carta, se enfatiza la frase nacido de Dios. Y aquí están los versículos: primera de Juan 3:9, primera de Juan 4:7, capítulo 5, versículo 1 y versículo 4. Y el punto enfático ahí, el punto que nos interesa, es cómo aparece esa palabra, nacido de Dios. En el capítulo 3 del Evangelio, nacido del Espíritu. Y aquí estos versículos, que son varios versículos, dicen nacido de Dios. Esto quiere decir que es una obra del Espíritu Santo en el pecador. Es un acto por el cual Dios implanta vida o sopla vida en el hombre muerto. Este es el concepto verdadero. Y aquí me gustó lo que Downing dice en su catecismo acerca de la regeneración. Él dice que es el acto soberano de Dios, efectuado por debajo del nivel de la conciencia en el que le otorga vida al pecador de forma divina. Esa expresión, eso ya nos está dando una idea de cuando el Espíritu inicia esa obra, dice por debajo del nivel de la conciencia, como en el subconsciente. Es cuando la criatura es engendrada en el vientre de su madre, es la idea, por debajo del nivel de la conciencia. Y esto lo realiza ¿quién? El Espíritu Santo. Es Él el que realiza esta obra, es un acto de Dios, es un acto del Espíritu de Dios. Y dice que, sigue diciendo Downing, y es tal que asegura una cierta inmediata y voluntaria obediencia al Evangelio. No puede haber obediencia al Evangelio, no puede creer ni arrepentirse, obedecer las demandas del Evangelio sin que antes reciba ese acto soberano de Dios, efectuado por debajo del nivel de la conciencia. Por eso creemos que este es el concepto verdadero, es un acto divino en el cual el hombre permanece pasivo, pero una vez implantada la vida
en el hombre se vuelve activo en las cosas del Espíritu de Dios. Este entonces es el concepto verdadero y este es el concepto que vamos a analizar en los mensajes siguientes. Esto es lo que vamos a estudiar más adelante cuando ya nos entremos ya al tema general que es el nuevo nacimiento o la regeneración. Como aquí estamos dando una introducción, ustedes pueden ver las ideas que estamos presentando porque es una introducción. Entonces ahí ya tenemos el primer punto. Vamos al segundo punto. Y en el segundo punto vamos a ver las doctrinas que se relacionan estrechamente con el nuevo nacimiento. Podríamos decir que todas las doctrinas se relacionan, pero estoy diciendo las doctrinas que se relacionan estrechamente, las que yo considero. Y vamos a ver entonces aquí esto. La primera doctrina que se relaciona estrechamente con el nuevo nacimiento es la depravación total. Esta doctrina parte de versículos como tenemos aquí, Juan capítulo 3, el versículo 6, donde dice: lo que es nacido de la carne, carne es, el ser nacido de la carne. Esta doctrina enseña que el hombre está totalmente afectado y corrompido por el pecado, que en su carne no hay nada bueno, no hay mérito que lo haga merecedor de la vida de Dios. La carne, la condición carnal del hombre le hace alejarse de Dios porque la intención de la carne es enemistad contra Dios, dice Romanos 8:7. Y por lo tanto esa condición carnal que tiene no le permite acercarse a Dios, al contrario lo aleja, es enemistad contra Dios. Por eso, como es nacido de la carne, para que pueda tener una relación con Dios, tiene que nacer del Espíritu. Porque en esa condición carnal, corrompida, afectada totalmente por el pecado, no puede tener una relación verdadera con Dios. Y en esa condición de la carne, es en este contexto que Cristo le dice a Nicodemo que no puede entrar en el reino de Dios. Porque necesita nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Porque en esa condición carnal que ha nacido, no puede entrar al reino. No puede ver el reino, tiene que nacer de nuevo. Y por lo tanto su condición carnal, la depravación total que afectó completamente su personalidad, hace necesario el nuevo nacimiento. La segunda doctrina relacionada es la incapacidad humana. La incapacidad humana. Y podemos notar esto aquí en el Evangelio. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 3. Podemos notar esto en el versículo 3 con la frase esta que dice: no puede. El que no naciere de nuevo no puede. Y esa frase no puede, que aparece tanto en el versículo 3 como en el versículo 5, está enfatizando la incapacidad humana de entrar al reino por sí mismo. El pecado, la carne, afectó totalmente al hombre a tal grado que lo incapacitó para buscar a Dios por sí mismo, para entrar al reino. El pecado le quitó toda la capacidad al hombre para iniciar una relación con Dios. El hombre no puede iniciar la relación con Dios por sí mismo. Es el Espíritu quien tiene que implantar esa vida para que pueda entonces el hombre iniciar una relación con Dios. La incapacidad humana se puede ver entonces en estos versículos que estamos mencionando. Es en el nuevo nacimiento. Es en el nuevo nacimiento donde recibe la capacidad para poder ver y para poder entrar al reino. Mientras no suceda el nuevo nacimiento, el hombre estará incapacitado. Es una doctrina importante, es una doctrina que aparece en la palabra de Dios, la incapacidad humana. Son dos doctrinas muy relacionadas, la depravación total y la incapacidad humana. Y de ahí surge la necesidad, debido a su incapacidad, de nacer de nuevo. La tercera doctrina relacionada
con el nuevo nacimiento es el llamamiento eficaz. Debido a que el hombre está en esa condición, muerto, alejado de Dios, enemistado contra Dios, Dios tiene que llamarlo. Y entendemos que en nuestros puntos doctrinales está el llamamiento eficaz. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 9. La frase final es lo que nos interesa. Podríamos leer todo el versículo, pero nos interesa la frase final porque ahí está el punto que estamos relacionando con esta doctrina. El llamamiento eficaz, primera de Pedro 2, 9, donde dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el llamamiento eficaz porque Pedro dice claramente, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El llamamiento, ¿por qué se le llama eficaz? Es eficaz porque Dios genera vida en el pecador muerto espiritualmente para que pueda responder al llamado. Si Dios no hace la obra en el corazón de la persona no va a obedecer el llamado, pero se le considera como el llamamiento eficaz porque es Dios quien genera vida, quien implanta vida en el pecador. Entonces el pecador responde y por eso se le considera como el llamamiento eficaz. Y al parecer como que el hombre es el que responde simplemente, como es una obra espiritual, como es algo del Espíritu de Dios, no se ve no está a la vista como para decir que el Espíritu está realizando esa obra. Pero vamos a la palabra de Dios y encontramos que es Dios el que capacita a la persona, le da la vida, le implanta la vida, le da la capacidad espiritual para responder entonces al llamado de Dios. Y este es el llamamiento eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque Dios pone en el hombre la disposición para obedecer ese llamado. Fíjense que si Dios llegara a dejar al hombre en su estado de pecado y dejar que por sí mismo él venga a Dios o a Jesucristo, jamás el hombre va a venir. Él tiene que llamarlo y él tiene que hacer algo en el interior de la persona para que la persona entonces responda a ese llamado. Es por eso que Pedro dice, Él nos llamó. ¿Quién nos llamó? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo estábamos en las tinieblas? Ciegos, perdidos, sin rumbo. ¿Y quién es el que nos llamó eficazmente? Dios, a través de su Espíritu. Este es el llamado que no fracasa. Por eso se le considera el llamamiento eficaz porque no fracasa. Es algo que tiene que ocurrir porque ahí está la obra del Espíritu Santo, poniendo esa disposición para que el hombre obedezca al llamado de Dios. La cuarta doctrina relacionada es la conversión. Primera Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 9, donde también está la frase que nos interesa ahí cuando dice de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. La conversión de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La conversión es el momento cuando el pecador se vuelve a Dios. Es el momento cuando vuelve a Dios. Pero ¿cómo es que vuelve? Es ahí donde la doctrina es muy importante. Porque si no, muchos pueden caer en el error de pensar, volvió por sí mismo. Volvió porque lo decidió él mismo. Primera Tesalonicenses 1:9 nos dice claramente de cómo aquellos tesalonicenses se habían convertido de los ídolos a Dios. Y esta conversión es el resultado inevitable e inmediato de haber nacido del Espíritu. El pecador, habiendo recibido vida, ahora está capacitado
para venir a Dios, para venir a Cristo, para volverse. Y lo considera como la conversión. La conversión es volverse a Dios en fe y arrepentimiento. Es ahí entonces donde entra la fe y el arrepentimiento. Es en la conversión, porque Dios ya le implantó vida al pecador, entonces tiene la capacidad ya de arrepentirse y de creer. Y eso se considera entonces como la conversión. Pero ¿cuándo sucede la conversión? No es cuando el hombre lo decide a sí mismo de volverse por sí mismo a Dios. No es como aquel hombre que dice cuando yo quiera, cuando yo decida. No, es cuando Dios, el Espíritu Santo, sopla vida, que el pecador puede volverse verdaderamente a Dios en fe y arrepentimiento. La quinta doctrina relacionada con la regeneración o el nuevo nacimiento es la santificación. Primera a los Corintios capítulo 1, el versículo 2, donde habla de aquellos santos que están en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Primera a los Corintios capítulo 1, el versículo 2. La santificación comienza cuando el nuevo nacimiento ocurre. Sin el nuevo nacimiento la persona no puede comenzar el proceso de santificación. Es en la regeneración donde se implanta el principio de santificación. Es el momento cuando ya queda santificado por la obra del Espíritu Santo. Aunque el tema de la santificación es algo posicional y es algo progresivo, es algo que se va desarrollando, pero ¿quién inicia ese principio en la vida del pecador? Ocurre, hablando en estos términos doctrinales, en la regeneración, porque es en la regeneración donde, según Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, es donde aquel que nace de Dios ya no puede seguir practicando el pecado. Ya no puede seguir practicando el pecado porque es nacido de Dios. Esto es que implanta el principio de santificación que le hace evitar el pecado, que le hace apartarse del pecado. Ya no practica el pecado porque es nacido de Dios. El nuevo nacimiento implanta ese principio de santificación en el pecador. Entonces quiere decir que el nuevo nacimiento promueve la santificación en toda manera de vivir, en todo aspecto de nuestra vida. Pero esto comienza en nuestra vida interior. Santificación no consiste nomás en guardarse de ciertas cosas externas, es algo interior, es algo que comienza en lo interior y es en todo aspecto de nuestra vida. No hay aspecto de nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos regenera, no hay aspecto de nuestra vida que no vivamos en santificación. Tenemos que analizar, examinar las áreas de nuestra vida y ver qué aspecto necesitamos santificación todavía, el nivel personal, matrimonial, familiar, laboral, todo aspecto de nuestra vida, porque la regeneración abarca todo aspecto de nuestra vida. Es lo que marca el cambio de vida, es lo que marca el cambio de actitud, es lo que marca el cambio de la vida antigua ya la vida nueva. Entonces, quiere decir que el nuevo nacimiento es la base para el inicio y la continuación de una vida santa, de una vida apartada del pecado y consagrada a Dios. La sexta doctrina y la última aquí es la glorificación. Segunda a los Corintios 3:18. Este es un versículo que nos habla tanto de la gloria de Cristo como lo que sucede en nuestra vida cuando vemos la gloria de Cristo. Segunda a los Corintios 3:18 dice: mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. La glorificación comienza en el nuevo nacimiento. La glorificación es en el nuevo nacimiento donde se nos implanta el principio
de glorificación. Es ahí donde comienza el proceso de glorificación y comienza precisamente en nuestro interior, en el nuevo nacimiento. Al implantar Dios vida, está dando inicio a esa glorificación que continúa en el curso de nuestra vida, porque el mismo texto, 2 Corintios 3:18, dice que somos transformados de gloria en gloria. Mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Quiere decir que de nuestra condición gloriosa que comenzó en el nuevo nacimiento, vamos creciendo espiritualmente, nos vamos transformando, y eso es lo que el apóstol llama como de gloria en gloria. Pero fíjense que esto realmente es un proceso en el cual comienza en el interior por el nuevo nacimiento y abarca todo aspecto de nuestra personalidad interior, como también abarcará todo nuestro ser, incluso nuestro cuerpo. Porque esto es la glorificación, comenzó en el interior, pero esto seguirá, de tal manera que Filipenses 3, capítulo 3, versículos 20 y 21 nos dice que estamos esperando de los cielos a Jesucristo. Y Él vendrá desde los cielos. Y cuando Él venga, ¿qué es lo que va a suceder? Según el versículo 21, dice que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, seremos transformados, glorificados. Ya los remanentes del pecado se eliminarán completamente, tanto en el interior como en el cuerpo que está hoy día recibiendo las consecuencias, está sufriendo las consecuencias del pecado. Es la transformación total, la glorificación es la transformación total, completa. Y esto, ¿dónde se inicia y se asegura? En la regeneración. Es en la regeneración donde comienza la glorificación, libres de todo remanente del pecado y del pecado mismo, somos liberados. Entonces, estas son las doctrinas que se relacionan estrechamente con el nuevo nacimiento. Y esto lo pudimos notar, como cada una de estas doctrinas tiene relación con el nuevo nacimiento. Eso ya ha sido aclarado. Vamos a nuestro tercer punto, y en este tercer punto vamos a ver ahora, hablando en términos generales del nuevo nacimiento. Recuerden que esto es una introducción, por eso estamos hablando aquí en términos generales. Vamos a ver las figuras del nuevo nacimiento espiritual, porque Cristo estaba hablando del nuevo nacimiento espiritual, pero las figuras que utiliza para enseñarnos esta verdad, porque decíamos que el misterio de la operación divina, ¿cómo ocurre? Es un misterio, ¿cómo? No se puede explicar, es difícil de comprender. Entonces, Dios utiliza figuras o ejemplos para enseñarnos esa gran verdad. Es debido a nuestra capacidad o incapacidad intelectual que Dios tiene que utilizar figuras, ejemplos para enseñarnos esa operación divina, misteriosa en el interior. Entonces, por eso encontramos muchas figuras. Encontramos figuras acerca del nuevo nacimiento espiritual. Y aquí podemos ver la primera figura, que es la que estamos considerando aquí en Juan capítulo 3. ¿Cuál es la figura que estamos considerando aquí en Juan capítulo 3? El nacimiento, ¿verdad? El nacimiento específicamente, ¿verdad? Porque ven cómo habla, y dice: el que no naciere de nuevo, es necesario nacer. Es la figura de el nacimiento humano, es algo que está utilizando el Señor Jesucristo. Aunque estamos hablando del nacimiento espiritual, pero está utilizando esa figura. Todos sabemos esto, habla enseguida de nacer. De hecho, Nicodemo fue lo que entendió, porque dijo: ¿cómo puede el hombre entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Él lo entendió de esa forma. La figura la tomó literalmente cuando el Señor estaba enseñando el nacimiento espiritual. Pero utilizando esa figura, Nicodemo se fue literalmente
por esa figura. Pero ahí está utilizando la figura del nacimiento humano. Y ahí están los versículos claros. Juan capítulo 3, versículo 6, nacido de la carne, versículo que tenemos ahí. Y sí, ahí está, nacido de la carne, el viento, lo que mencionó aquí el hermano. Y tenemos en segundo lugar la figura de la creación. Tenemos la figura de la creación, porque el nuevo nacimiento se indica como una creación. El texto muy conocido, 2 Corintios capítulo 5, el versículo 17, donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. La palabra en realidad es nueva creación. La palabra griega en realidad es nueva creación. Entonces está utilizando la figura ¿de qué? De la creación. Ese es un versículo muy conocido. Sin embargo, hay otro aquí en Gálatas capítulo 6, el versículo 15. Y aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 15, tenemos esa expresión de creación. Dice el texto así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y aquí ya está más claro. Es una nueva creación. ¿Y qué es esa nueva creación? Es esa obra divina que estamos aquí considerando en la figura de la creación. Es una obra de creación. Dios crea algo en nuestra vida. La tercera figura es la resurrección. Se habla de resurrección. Y esto lo podemos entender porque la palabra resurrección nos da la idea de que la persona ya recibe vida otra vez. Entonces, cuando se aplica esto a la figura de la resurrección, nos está hablando precisamente de ese aspecto de la operación divina que Dios realiza en el alma de la persona y se clasifica como la resurrección. Colosenses capítulo 3, el versículo 1, lo dice de esta manera. Colosenses 3, 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado, es decir, resucitado ¿en qué sentido? En que nos da vida. Al darnos vida espiritual resucitamos, entonces comenzamos a buscar las cosas espirituales. Comenzamos a buscar las cosas celestiales, comenzamos a buscar las cosas de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando somos resucitados, cuando recibimos vida. Entonces ya nuestros anhelos se elevan porque ya hemos nacido de lo alto de nuevo y aquí la figura es resucitado. De igual manera lo dice en Efesios 2, el versículo 6, donde dice que nos sentó, nos resucitó. Fíjense cómo lo dice Efesios, capítulo 2, el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y aquí lo está diciendo en el contexto del tema de la nueva vida, de que cuando nos dio vida, nos implantó vida. Lo está diciendo en el contexto de que cuando nos implantó vida, resucitamos. Es la figura de la resurrección, de recibir vida. Una persona que resucita recibe vida. Y ahí están los textos. También se utiliza la figura de la circuncisión. La circuncisión, esta era una práctica de los judíos, el pueblo de Israel, para con los bebés que nacen a los 8 días, se les corta el prepucio. Es decir, que reciben lo que se llama la circuncisión. Bueno, esa figura se utiliza para el asunto de la explicación de la obra divina, de lo que nosotros estamos considerando. Y veamos aquí los textos de la figura de la circuncisión. Romanos 2, el versículo 28 y 29. Y aquí podemos entender claramente que se está refiriendo a esa obra divina, a esa obra que Dios realiza en nuestra vida. Romanos 2, el versículo 28 y 29. Dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí la figura está muy clara. Está indicando que esa circuncisión ya no es de la carne, ya no es conforme a la letra, sino es algo que sucede en el corazón y es algo espiritual. Se está refiriendo a esa obra como forma de ¿qué? De circuncisión. Cuando Dios hace la obra divina, nos circuncida. Nos circuncida. Es decir, hace algo en nuestro interior. Y aquí lo está poniendo en el corazón. Es ahí realmente donde sucede esta obra que estamos considerando. Y de esta figura la otra, aunque tenemos otro texto en cuanto a la circuncisión, Filipenses 3, el versículo 3, donde Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. Y ahí mismo en Gálatas es donde habla de que la circuncisión no vale nada, sino una nueva creación. Y si llegamos a considerarlo como circuncisión, es en la circuncisión espiritual. Esa es la figura que está utilizando para la obra que Dios realiza en la vida de la persona. La otra figura, la última en este caso de las figuras que estamos viendo, es el lavamiento y la renovación. Tito capítulo 3, el versículo 5. Y aquí en Tito capítulo 3, versículo 5, nos dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí aparecen dos figuras, el lavamiento y la renovación. Es como un lavado, nos lava completamente, nos lava totalmente. Y aquí está diciendo claramente el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Este versículo es un versículo muy importante, es un versículo muy básico que nos va a servir cuando expliquemos el punto ahí de Juan 3:5, donde dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Este versículo está relacionado con lo que dice ahí, para poder entender qué significa eso de nacer de agua y del Espíritu. Bueno, este versículo va a ser importante, pero por el momento estamos viendo la figura que se utiliza aquí en Tito 3, versículo 5, y la figura es el lavamiento. Es como un lavado, es como un lavamiento que Dios hace, es como una renovación. ¿Podemos entenderlo? Somos renovados, nos hace nuevos, nuevas criaturas. Aquí está entonces las figuras. Ahora, cada una de estas figuras nos muestra lo que Dios hace. No lo que el hombre hace. El hombre no lo puede hacer por sí mismo. Es Dios el que hace esto que estamos viendo. Es una obra divina, por eso decíamos, es una obra divina. Y observen de las figuras que hemos mencionado, podemos notar esto: el hombre no puede engendrarse por sí mismo, no puede darse vida por sí mismo. El hombre no puede crearse a sí mismo. El hombre no puede resucitarse a sí mismo. El hombre no puede circuncidarse a sí mismo. Eran bebés, porque así estaba establecido a los 8 días, exactamente conforme a la letra. No podía circuncidarse a sí mismo. El hombre no puede lavarse y renovarse a sí mismo. Es decir, tenía que ser lavado y renovado. Esto es que es la obra que se está resaltando, la obra de Dios. Dios tiene que hacer esa obra y lo estamos viendo a través de estas figuras. Ahora, vamos a ver, habiendo visto estas figuras, ahora vamos a ver las descripciones del nuevo nacimiento. ¿Cómo se describe? Ya vimos las figuras. Ahora vamos a las descripciones del nuevo nacimiento. En este caso, no necesitamos ver la palabra nuevo nacimiento para decir
se refiere al nuevo nacimiento o a la regeneración. No necesitamos ver la palabra para entender que se refiere al nuevo nacimiento. Estas son referencias claras al nuevo nacimiento. Y son, como estamos aquí ya en nuestro cuarto punto, las descripciones del nuevo nacimiento. En primer lugar, el nuevo nacimiento se describe como un trasplante de corazón. Ezequiel 36, versículo 26. El versículo que leímos en el devocional, cuando dice: quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Esa es la idea de la obra de regeneración, de nuevo nacimiento. Es Dios quitando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne. Es el trasplante del corazón, y a eso se refiere precisamente la obra del nuevo nacimiento. La persona cambia en cuanto a su corazón, la persona experimenta un cambio de corazón. Y ahí está Ezequiel 36, versículo 26 del Antiguo Testamento. Pero el énfasis está en el Nuevo Testamento. No estamos descartando el Antiguo Testamento, pero podemos ver más esto en el Nuevo Testamento. Y ahí está la primera descripción. La segunda descripción es que es un traslado. El nuevo nacimiento es como un traslado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y ahí claramente podemos ver que es un traslado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cómo ocurre ese traslado? Cuando Dios hace esa obra. Se está refiriendo a ese momento de ser trasladado. ¿Cómo fuiste trasladado? ¿Qué significa esto? Es una descripción de esa obra que Dios hace. Colosenses 1:13. Es un traslado, fíjense, es experimentar un traslado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y aquí pueden notar la palabra reino. De eso le habló Cristo a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino. Es de ese reino que le está hablando, porque Cristo vino a establecer su reino espiritual y de ahí mandó a sus discípulos a predicar el reino, y de esto se trata. Entonces, ¿cómo entra según al reino? Por el traslado de Dios. Esa es la descripción del nuevo nacimiento, de la regeneración. Ese es el segundo. La tercera descripción es como pasar de muerte a vida. Y esto Juan lo dice en su primera carta, capítulo 3, el versículo 14. La descripción ahí del nuevo nacimiento, de la regeneración, es como pasar de muerte a vida. Primera de Juan 3, el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Hemos pasado de muerte a vida. Es un pasar, pasaste, uno pasa. Es la descripción del nuevo nacimiento. ¿Qué ocurre cuando naces de nuevo? Pasaste de una condición de vida a otra condición. Y aquí la condición que está describiendo es de un estado de muerte a un estado de vida. Y aquí, como dije, no necesitamos ver la palabra nuevo nacimiento, no necesitamos ver la palabra regeneración para saber que se está refiriendo a ello. Con la descripción que tenemos aquí podemos entender que eso se refiere al nuevo nacimiento, pasar de muerte a vida. Y es lo mismo que dijo el Señor. Esa fue la enseñanza del Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 24. Donde dice que no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es lo mismo que Juan aquí nos está diciendo en su primera carta, pero esas fueron palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 24. Es la descripción del nuevo nacimiento, pasar de muerte a vida. Y aprovechando que estamos en el capítulo 5 de Juan, vean el capítulo 5, versículo 25, y aquí también nos describe ese nuevo nacimiento. Juan, el Evangelio,
capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cómo se describe aquí? Porque está hablando de lo que sucede ahora. La hora viene y dice, ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Se está refiriendo al nuevo nacimiento, al momento cuando el pecador muerto, que dice aquí, oye. ¿Y cómo es que oye? Ahí está el punto. Escuchen, en el llamamiento, por ejemplo, cuando la figura está en el caso de Lázaro. Lázaro estaba muerto. ¿Cómo es que pudo escuchar la voz de Cristo? Es porque en el llamado está la operación divina. Y esa es la figura que estamos diciendo. Que para obedecer el llamado, que para poder oír, tiene que ocurrir algo. Porque ¿cómo pudo escuchar Lázaro? El llamado, ven fuera, Lázaro, ven fuera. Se estaba muerto. Pero es en el llamado donde ocurre algo para que escuche entonces el ven fuera y pueda obedecer. Y aquí lo tenemos como Cristo, utilizando esa figura de la resurrección, vemos aquí que describe ese momento cuando los muertos oyen la voz del Hijo de Dios. Se está refiriendo a los muertos espiritualmente, porque dice la hora viene y ahora es, porque más adelante habla, pero ya de los muertos físicos, que vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros se levantarán. Es otro tipo de muertos, pero lo que está mencionando ahí se refiere a los muertos espiritualmente y está describiendo ese momento de la regeneración, cuando los muertos oyen la voz del Hijo de Dios y vivirán. Ahora, no acaba la descripción. Ahí es la cuarta descripción. Vamos a la quinta descripción, y aquí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, lo describe como escribir en la tabla del corazón. Esa es la descripción ahí del nuevo nacimiento, como que escribe en la tabla del corazón. 2 Corintios capítulo 3, el versículo 3. Vean el versículo. Son versículos muy importantes que nos señalan ese momento de la obra de Dios. 2 Corintios capítulo 3, el versículo 3, que dice así: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Está hablando de la obra del Espíritu. Está hablando de lo que Dios hace a través del Espíritu cuando dice que se escribió, y dice no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es una comparación de que cuando Dios escribió en las tablas de la ley en el Antiguo Testamento, Él escribió, pero ahora dice eso lo escribe en el corazón. Eso lo escribe en el corazón, y lo escribe con la tinta que no se puede borrar. La tinta es la obra del Espíritu Santo. Y aquí está describiendo ese momento cuando Dios escribe su ley en tu corazón. Es el aspecto de la descripción de la regeneración o del nuevo nacimiento. Cuando Dios escribe a través de su Espíritu Santo en tu corazón, escribe la ley, y es ese momento cuando el pecador entonces puede buscar ya obedecer la ley, puede buscar ya esa relación con Dios a través de su palabra. Y esto lo está describiendo aquí el apóstol Pablo. Esta descripción entonces es como escribir en la tabla del corazón. El texto está muy claro. Y en sexto lugar, 2 Corintios, aquí estamos, 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. La sexta descripción es como resplandecer, o como el resplandor de luz en el corazón. 2 Corintios 4, el versículo 6. Y aquí tenemos este versículo que dice de esta manera: porque Dios, que mandó
que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios es el que resplandeció en nuestros corazones. Es como si nuestro corazón estuviera absolutamente cubierto de tinieblas. Y por sí mismo el hombre no puede sacar esas tinieblas. ¿Cómo se puede eliminar las tinieblas, la oscuridad del corazón? Pues con la luz. ¿Y quién es el que resplandece esa luz? Es Dios. Ese resplandor de la luz en el corazón está refiriéndose a esa obra que estamos aquí mencionando. Es la descripción de ese momento cuando uno experimenta el nuevo nacimiento, experimenta la regeneración, porque ocurre algo en su corazón. Resplandece la luz, y esa es una obra de Dios. Es el énfasis que estamos haciendo, que esto es obra de Dios. El pecador por sí mismo no puede decidir como abrir su corazón, no puede decidir por sí, es Dios. Y la comparación es muy clara, porque cuando Él en la creación, ahí en Génesis, dijo sea la luz, fue un acto soberano de autoridad de Dios. De igual manera, cuando Él dice sea la luz en el corazón de algún pecador, va a venir la luz y va a resplandecer en el corazón. De tal manera que es una obra de Dios que aquí se describe como resplandor de luz en el corazón. La séptima y la última descripción está en 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 4, donde la frase que nos interesa es participantes o partícipes de la naturaleza divina. En el nuevo nacimiento participamos de la naturaleza divina. El nuevo nacimiento, cuando Dios nos engendra, pone parte de su naturaleza. Es lo que Juan dice en su primera carta, el capítulo 3, versículo 9, donde dice que el que es nacido de Dios no puede practicar el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando la persona nace de nuevo, experimenta la regeneración, es hecho partícipe de la naturaleza divina. Eso es lo que dice aquí segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 4. Entonces, todas estas frases se refieren a esa gran verdad del nuevo nacimiento o de la regeneración. Dicen la misma verdad desde distintos puntos de vista, pero eso ya nos da una idea, como estamos aquí mostrando la amplitud de ese tema del nuevo nacimiento, y aunque no aparezca la palabra regeneración o nuevo nacimiento, pero ya nos está dando una idea de lo que ocurre realmente en la vida de la persona. Ahora, nuestro punto final, el punto final que ya vamos a ver, es que el nuevo nacimiento es esencial en el plan de salvación. Ese es nuestro punto final, ya que vamos a considerar. Es por eso, siendo el punto esencial en el plan de la salvación, es por eso que en la clasificación de los temas, como la eclesiología, la escatología y la soteriología, el que ocupa el lugar predominante es la soteriología. Uno puede conocer de eclesiología, puede ser partícipe de la eclesiología, y en muchos de los casos no ser partícipe realmente de la soteriología en cuanto al nuevo nacimiento. Esto es lo que decíamos, que hay personas que a veces se bautizan, llegan a ser miembros de la iglesia, y en muchos de los casos no nacieron de nuevo. Simplemente se bautizaron por la presión de sus padres, la presión del pastor, la presión de otros hermanos, pero nacieron de nuevo. Porque la parte de la eclesiología es cuando llegas a ser miembro, cumples tus deberes, estás ahí relacionado con la iglesia, pero en ese caso no es el punto principal en cuanto a la clasificación de los temas, ni la escatología. Tiene su lugar,
pero no es el punto predominante. Podemos saber de eclesiología, podemos describir correctamente los eventos del futuro, la venida de Cristo y los acontecimientos que le siguen, pero eso en muchos casos, las personas que dominan, que saben ese tema, en muchos casos no han nacido de nuevo, simplemente tienen un conocimiento de la palabra de Dios. La soteriología es el punto básico aquí, por eso estamos diciendo que el nuevo nacimiento es esencial en el plan de salvación, porque ese es el punto aquí más importante. Y cuando nosotros iniciamos estudios en algún lugar, comenzamos con la soteriología. No comenzamos explicando la eclesiología, la escatología, no, comenzamos con el punto de la soteriología, es decir, este punto de salvación, este tema de salvación, a eso se refiere soteriología, es el punto de la salvación. Porque fíjense que en esto se centran 3 declaraciones importantes de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, el punto de la soteriología, de la salvación. Primero, Mateo capítulo 1, el versículo 21. Cuando el ángel anuncia el nacimiento de Cristo, dice que su nacimiento está relacionado con que Él salvará al pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, el versículo 21. En el momento cuando se anuncia el nacimiento del Salvador, del Señor, se dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué vino a hacer? Según el ángel estaba señalando que Él venía, ¿para qué? Para salvar. Ese es el punto de la soteriología. En el griego, la palabra soter, salvación, salvador. Y aquí lo está diciendo claramente. El otro momento cuando se menciona esta expresión otra vez está en Lucas 19, del versículo 9 al 10, cuando aquel hombre llamado Zaqueo experimentó el encuentro con Cristo. Y al final, versículo 9 y 10, cuando dice que la salvación había llegado en esa casa, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a hacer el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre vino, está indicando su ministerio, está indicando el propósito de venir a este mundo. ¿Y qué vino a hacer? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una declaración muy definida en cuanto al propósito de la venida de Cristo. ¿Qué vino a hacer? Y la otra declaración, la tercera que estamos aquí diciendo, es 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 15. Un versículo que debe ser muy conocido, donde Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, es esta: que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Otra vez menciona y definidamente el propósito de la venida de Cristo a este mundo. ¿Qué vino a hacer? Salvar a los pecadores. Por eso vemos que el punto esencial aquí, el nuevo nacimiento, es esencial en el plan de salvación, porque al salvarlos, ¿cómo los salva? Les da vida. Oyen la voz del Hijo del Hombre y vivirán. Llegan a tener vida. ¿Cómo los salvaba? Con el nuevo nacimiento, con la obra del nuevo nacimiento. Y es por eso que el apóstol Pablo relaciona el nuevo nacimiento con la salvación. Ese es un punto muy importante aquí, porque estamos diciendo que el nuevo nacimiento es esencial en el plan de salvación, porque Pablo lo relaciona. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en Efesios capítulo 2, vean cómo se relaciona esto. En el versículo 1 dice, Él os dio vida. Él os dio vida. ¿A qué se refiere eso? Es una descripción de el nuevo nacimiento. Pero en el versículo 5
aquí en Efesios, el versículo 5, noten otra vez esa expresión con cómo se relaciona con la salvación. Porque dice así, Efesios 2, el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por gracia les dio vida y por gracia los salva. ¿Qué quiere decir? Que es ese punto esencial. La salvación es vida. La salvación es cuando te da vida, te salva. ¿De qué te salva? Y aquí está todo el tema desarrollado. Te salva de la vida del mundo, te salva del dominio del diablo, te salva de tu carne misma. Cuando dice que en otro tiempo vivíamos cumpliendo los deseos de la carne, pero es otro tiempo porque ya nos dio vida. Entonces pueden ustedes notar, la vida, el nacimiento está claramente relacionada con la salvación. Por eso el nuevo nacimiento es esencial en el plan de salvación. Y el versículo 5 es el que lo está definiendo, porque dice, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia sois salvos. Esa relación está muy clara. Y en Tito capítulo 3, el versículo 5, ya ahí se hace más claro, porque dice, nos salvó. Fíjense qué claro está, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está la salvación, el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Está clara la relación. Por eso estamos aquí en el punto de que el nuevo nacimiento es esencial en el plan de salvación. Entonces, considerando esto, quiero mostrarles este aspecto que he notado al considerar cómo el nuevo nacimiento está relacionado con la salvación en 2 Timoteo 1:9. Cuando Pablo se refiere ahí, o cuando él menciona esto, en 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Yo creo, considerando esto, yo creo que ahí Pablo cuando dice nos salvó se está refiriendo al punto del nuevo nacimiento y la regeneración. Porque es ahí cuando implanta vida, que nos salva, que nos regenera. Entonces dice, nos llamó, nos salvó y nos llamó. ¿Qué es lo que hace? Implanta vida para que el llamamiento sea eficaz. Por eso yo creo que Pablo ahí cuando dice nos salvó se refiere a la regeneración, se refiere al nuevo nacimiento. Por esa razón nosotros que hicimos caso al llamado, porque Dios hizo algo cuando nos salvó. ¿Qué hizo? Nos regeneró. Y ahí en el proceso nos regeneró, nos salvó, nos llamó. Y ahí describe otras cosas. Por eso estamos viendo y estamos afirmando que el nuevo nacimiento es esencial en el plan de salvación. Y esto se resume en Romanos 8, versículo 2, donde Pablo resume esa obra de salvación. Y ahí podemos ver cómo dice el Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Qué hace el Espíritu de vida? ¿Cómo nos libra? En la regeneración. ¿Cómo nos libra de la ley del pecado y de la muerte? En la salvación o en la regeneración. Es la obra del Espíritu Santo. Pablo aquí está diciendo lo que ocurrió en su vida. Pablo está expresando su experiencia de cómo dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo lo libró? Con la regeneración. El Espíritu le dio vida, por eso se le llama el Espíritu de vida. Implantó la vida de tal manera que lo libró
de la ley del pecado, del dominio del pecado. El pecado ya no tiene dominio porque ya tiene nueva vida. La ley del pecado ya no domina. Y de la muerte ya no habrá condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí está el resumen de esa obra de salvación. Entonces, el tema aquí que estamos presentando es el otro aspecto de la introducción de este tema que Dios mediante vamos a estar considerando en los próximos mensajes. Entonces concluimos con esto. No podía faltar la pregunta. No podía faltar. En base a todo lo que ya hemos visto, en base a todo lo que hemos considerado, la pregunta es esencial. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has sido salvo? ¿Ya eres salvo? Porque esto es lo que abarca todo lo que estamos diciendo. Es esencial, nuevo nacimiento, salvación. Y hemos visto otras doctrinas que se relacionan. Pero es importante analizar esto y considerar, ¿has nacido de nuevo? ¿Has sido salvo? ¿Dios ya te llamó de verdad? ¿Ya eres convertido? ¿Ya has experimentado la conversión? ¿Tienes una verdadera fe? ¿Tienes un verdadero arrepentimiento? Porque es todo lo que involucra la salvación. Escuchen y meditemos en esto. ¿Le temes más al infierno que al pecado que te condena al infierno? ¿Ya eres salvo de verdad? ¿A qué le temes? ¿Le temes más al infierno que al pecado que te condena al infierno? Esto es como para escuchar, meditar, porque podría haber personas que dicen, no, pues yo sí temo al infierno, pero el pecado que te puede condenar al infierno, no le temes, y por lo tanto no has nacido de nuevo. Escuchen esto, este otro pensamiento. No quieres sufrir las consecuencias del pecado, pero no quieres dejar de practicar el pecado. Y esto es un indicio de que la persona no ha nacido de nuevo. Porque hay personas que pudieran pensar porque no quieren ir al infierno, con eso ya aseguraron su salvación. No quieren sufrir las consecuencias del pecado, pero no quieren dejar de practicar el pecado. Y el tercer pensamiento es, ¿le temes más al infierno que a Dios, quien puede echar tu cuerpo y tu alma al infierno? Meditando, escuchando y meditando. Y si la respuesta de esto es que sí, entonces es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Porque solamente le temes al infierno, porque solamente no quieres sufrir las consecuencias del pecado, porque le temes más al infierno que a Dios, entonces es necesario nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento es un asunto muy personal. Nadie te puede dar el nuevo nacimiento. Un sacerdote, un pastor, un acto, un acontecimiento en sí, humanamente hablando, no te puede dar el nuevo nacimiento. Es la obra del Espíritu de Dios. Es la obra de Dios. Y por eso terminamos deseando que el Espíritu de Dios haga esa obra en tu corazón. Que el Espíritu de Dios sople vida en ti para que experimentes de verdad el nuevo nacimiento y así puedas entonces dar las evidencias de una vida, de una relación con Dios, de una vida verdadera y auténtica con Dios. Que el Espíritu de Dios haga esta obra en nosotros y que nosotros demostremos las evidencias del nuevo nacimiento. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por habernos permitido reunirnos otra vez
y tratar este tema de introducción del nuevo nacimiento o de la regeneración. Gracias por este tiempo que nos concedes. Gracias por este momento tan precioso, tan agradable, en el cual estamos concentrados en tu palabra. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de los asistentes. Gracias porque, sin duda, en tu providencia, los trajiste para que escucharan tu palabra. Y ahora que lo han escuchado, te pido, Padre, que tengas misericordia de todos nosotros. Y que conforme a nuestra necesidad, tu Espíritu Santo haga esa obra necesaria. Si hay alguno aquí que no ha experimentado el nuevo nacimiento, necesita nacer de nuevo, te ruego que tu Espíritu haga esa obra, que pueda ser nacido del Espíritu, que pueda ser nacido de ti. Señor, haz esa obra, ten misericordia, mira esa condición y sopla vida para que pueda respirar nueva vida. Te pido, Señor, que así sea. Te pido de igual manera por aquellos que por tu gracia y por tu misericordia han experimentado el nuevo nacimiento. Te ruego que sigan manteniendo esas evidencias de esa obra que tú has hecho en sus vidas. Y que esas evidencias sean verdaderas, reales, auténticas y se manifiesten todo el tiempo de sus vidas. Y en cada momento y en cada área de nuestra vida podamos manifestar que hemos nacido verdaderamente de ti. Nos encomendamos en tus manos para que tú hagas la obra necesaria para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.